Perdón, ahora. Sí, repito, porque creo que nos estamos escuchando. Bienvenidos a un nuevo webinar de República. Encantados de que estén de nuevo con nosotros, como todos los jueves. Hoy les traemos un tema de la máxima actualidad y del máximo interés, porque desde el pasado 27 de julio se instauraron una serie de medidas que rompieron con el duro confinamiento en el que había estado el país durante varias semanas, meses, y se empezó una apertura que ya era un clamor entre los sectores empresariales y ciertos sectores políticos, como de los invitados que tenemos hoy aquí. Y bueno, queremos saber realmente a día de hoy si está funcionando la apertura en Guatemala. Queremos saber datos, queremos saber sensaciones, y lo queremos saber de primera mano a través de dos personas que están en primera fila del sector político y del sector empresarial. Por un lado, Víctor Hugo del Pozo, que es alcalde de la ciudad de Antigua, la ciudad más turística del país y que sigue estando castigada, pero bueno, ha sido muy castigada durante las últimas semanas y meses como decía, por el confinamiento, por la falta de movilidad de la gente, por tanto a nivel nacional como internacional. Por ese lado vamos a escuchar su experiencia y cómo está viviendo estas primeras semanas de apertura. Y por otro lado vamos a tener a Roberto Ardón, que es director ejecutivo del CACIF, empresario, y nos va a compartir una serie de datos y de sensaciones de cómo está viendo esta apertura tras el confinamiento, ¿no? Como decía, bueno, es evidente que Antigua es una de las ciudades, es la ciudad turística más importante de Guatemala. Si no me equivoco, el 80% de su economía depende del turismo. Y justo en República tuvimos el placer de realizar un especial de contenido que precisamente publicamos el día 25, que titulamos Antigua en la encrucijada, en el que hablábamos de ese clamor de que Antigua no podía esperar más, necesitaba ya algo de apertura porque su economía se estaba asfixiando, estaban asfixiándose los negocios y bueno, ya dimos cuenta de una serie de iniciativas que desde el ayuntamiento se estaba haciendo, como la creación de algunas mesas de trabajo para reactivar los sectores, y bueno, de todo eso nos va a hablar Víctor Hugo del Pozo, que es el alcalde. Quería agradecer a Cementos Progreso, a Ferco y a Banco Industrial, que nos apoyan con este tipo de iniciativas de los webinars y una semana más están con nosotros. Y ya de entrada quería lanzarle la primera pregunta al señor del Pozo, a Víctor Hugo del Pozo, alcalde de Antigua. ¿Cómo, antes de empezar a ver cómo se ha desarrollado estas semanas la apertura, quería saber cómo ha sido ese golpe, ese gran golpe que ha supuesto para la vida de Antigua? Para cualquier ciudad ha sido dura, pero Antigua, una ciudad que vive de sus visitantes, de sus restaurantes, de sus mercados, de sus hoteles, al fin y al cabo de las visitas de los guatemaltecos y la gente de fuera del país, ¿cómo se ha vivido esta crisis, ¿no? Desde el principio? ¿Puede activar el micrófono, por favor? ¿Escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Bienvenido. Buenas tardes a todos. La verdad, nos ha tocado muy duro. Nos toca cerrar la ciudad a principios de marzo. Dos actividades únicamente, 2 domingos de Cuaresma, es la actividad mayor, la que todos los antiguaños esperamos por muchísimo tiempo, no solo por la tradición de Cuaresma y Semana Santa, sino porque realmente es la época de mayor generación de ingresos para todo el municipio. Y de un día para otro empiezan a cerrar establecimientos, los hoteles, restaurantes, guías de turismo, empresas de turismo receptivo. O sea, todo el mundo se queda estancado de un día para otro y tenemos hoy en Antigua Guatemala, o sea, la actividad económica del turismo representa el 80% de la actividad económica del municipio. Entonces, se pueden imaginar el impacto que esto causó. E insisto, en la época de mayor generación de ingresos. Tenemos aproximadamente 800 negocios que cerraron.
La cuenta que tengo hasta el día de ayer son 164 negocios que no van a volver a aperturar, por lo menos no en el corto plazo. Y el reflejo es que ves caminando por las calles de Antigua muchos lugares, muchos locales comerciales que tienen rótulos de se renta. Por primera vez en muchísimos años, las rentas han venido a la baja. Hay oferta inmobiliaria sobreabundante y muchísimo desempleo. Pero la acción que tocó hacer desde el ayuntamiento fue precisamente buscar un camino conjunto con este sector, especialmente, y por eso es que se convoca esta mesa municipal de turismo en la que participa todo el sector, todo el gremio de turismo, desde hoteleros, restauranteros, hasta comunidades organizadas, a través de COCODES, a través de representantes, y logramos de esto dos objetivos, que era lo que el ayuntamiento quería. Uno, normar el protocolo que va a regir a la ciudad en tema de bioseguridad. Dos, validar las iniciativas que estábamos impulsando desde el ayuntamiento y escuchar a cada uno de los sectores con sus propuestas para poder revisarlas, y eso se ha logrado muchísimo. El día de hoy en la noche, en la sesión del Consejo Municipal, validaremos ya formalmente el protocolo de bioseguridad, y esto es un paso más porque andamos buscando la certificación de la Asociación Mundial de Turismo para poder estar certificada Antigua Guatemala como un destino seguro. Y esto nos hace mucho bien en un momento específico que el Departamento de Estado de Estados Unidos levanta un travel warning grado 4 para viajar a nuestro país. Hoy estamos reactivando de a poco. Hace 2 semanas se abrieron los restaurantes con ciertas restricciones. Se va abriendo cada establecimiento que va haciendo uso de estos protocolos, tanto en aplicación en el lugar físico como de capacitación al personal. Y estamos hoy abiertos hasta las 7 de la noche. Y a lo largo de este fin de semana se incrementará 1 hora más los restaurantes abiertos al público. Y seguimos con el toque de queda a las 9 de la noche. En fin, empezamos a tener otro poco de actividad. Hay esperanzas, sí, enormes. Antigua es un pueblo resiliente históricamente, así que estamos seguros que vamos a salir fortalecidos de esto, porque estas mesas de turismo nos han permitido de alguna manera transformar la oferta turística tradicional que se tenía y que de alguna manera pues se estaba cómodo con él. Toda una integración en los 21 museos que hay en la Antigua, por ejemplo, usar también todas las áreas naturales que tenemos alrededor, como nuestros volcanes, nuestra montaña, para poder también ofrecer a Antigua Guatemala no solo únicamente como destino turístico, sino también como un lugar ecológico, que tenemos unas vistas increíbles a través de estos 3 volcanes hermosos que rodean el valle. Y en cada una de las secciones, insisto, se están haciendo nuevas ofertas porque necesitamos atraer todo tipo de turistas a la Antigua que generen realmente ingresos y apartarnos lo que ha sido un flagelo de los últimos años, que Antigua Guatemala se estaba viniendo a convertir en un destino de borrachera. No sé si yo estoy escuchándole bien, la imagen sí la tengo un poco congelada, pero yo creo que podemos ir a la siguiente pregunta. ¿Me escucha bien, alcalde? Perfecto. Vale, perfecto. Pues no, la siguiente pregunta era también un poco bueno, que el día 26, como comentaba, es cuando el presidente Yamatei sale públicamente a anunciar la apertura y los detalles de esa primera apertura. Una pregunta sería si le pareció suficiente las medidas, y segundo, ya no solo datos, sino sensaciones, ¿no? ¿Cómo
cuando uno pasea por Antigua 26, 25 de julio y pasar por Antigua 30 de julio, 5 de agosto, ¿cómo ha cambiado la ciudad? ¿Cómo ve que la vida de la ciudad, cómo ha repercutido esas medidas en la vida de la gente? ¿Cómo lo ve? Sí, alcalde. A mí me toma por sorpresa las decisiones del... ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, ahora. Sí, ok. Eh, eh, No se está. Ahora no le estamos escuchando, no sé si. Nos toma un poco con sorpresa las decisiones No sé si a lo mejor pudiera apagar la cámara. del señor presidente. No se termina de entender, por lo menos en primera instancia. Ok. A ver. ¿Me escuchan ahora? Sí, si puede empezar la contestación, porque ahora creo que le escuchamos mejor al haber quitado la cámara. Y esas dos preguntas. Una, me refería a qué le parece los detalles de la primera apertura. Y segundo, qué sensación tiene usted al pasear ahora por las calles de Antigua en referencia a la anterior fase de confinamiento. Bueno, la primera era súper necesario ya abrir el destino. No nos vamos a morir de COVID, pero vamos a empezar a morirnos de hambre. La situación se estaba haciendo insostenible en Somalia para más de 2.800 familias, 4 meses, y justo estamos llegando ahora que va a venir la ayuda del gobierno central. Pero la activación, creo que, insisto, viene en un momento muy bueno porque le llena de energía, le llena de esperanza a los antigüeños. Hemos sido innovadores, especialmente las personas del sector turismo en especial, que han sido los que han perdido todo tipo de ingresos. Y entonces, una apertura, aunque sea a medias, empezamos a ver hoy actividad económica, especialmente en áreas de restaurantes. El primer fin de semana que se abrió, no había Alcalde, no le escuchamos. No sé qué pasa. Airbnb, No le escuchamos, dispuesto, alcalde. todo estaba completo, que ya un porcentaje de ciertos hoteles, un número de habitaciones, también hay números económicos. Por ejemplo, a la apertura del presidente, recibimos... Ahora, a ver si tengo mejor señal acá. A ver. Sí, ¿Ahora? Adelante. A ver, sí, escuchamos. Bueno, estaba comentándoles que en términos económicos comparativos, recibimos por concepto de pago de parqueos en las vías públicas 4.800 quetzales antes de que el presidente abra, y el primer fin de semana que se tiene la nueva movilidad, la nueva apertura, se incrementa hasta 21.000 quetzales solo en sábado y domingo. Pero vemos también que las personas se están cuidando, porque no hay muchas personas en las calles. A las 6 de la tarde está vacío. Este fin de semana, en un domingo normal, en el área del centro de servicios, del mercado, tendríamos aproximadamente de 25 a 40.000 personas que vienen a hacer sus compras de los municipios alrededor de Antigua Guatemala, y este fin de semana se calcula que hubo únicamente 10.000 personas. Entonces, te insisto, que ha sido buena la apertura, sin duda. Está siendo limitada, creo que sí, y creo que hoy ya estamos asumiendo todos la responsabilidad que tenemos cada uno de mantener el distanciamiento social, de cubrirnos, de lavarnos constantemente las manos para que el contagio no
no nos siga haciendo daño. Así que lo que tenemos hoy es un momento de esperanza, que vamos a salir adelante y que empieza a quitar toda esta presión y dolor social que se sentía. Usted, alcalde, hay gente que tiene segundas viviendas en Antigua. Supongo que hace un llamamiento a que la gente viaje a Antigua, pero que se comporte con responsabilidad, ¿no? Esa doble función de fomentar un poco la economía y volver poco a poco a la normalidad, pero, como decía usted antes, cumpliendo las normas, ¿no?, de seguridad. No, definitivamente. Te insisto, estamos hoy en la noche con la autorización del protocolo como tal. Empieza toda una campaña de divulgación en la cual un convenio que tenemos con Agexport nos contribuye con el mismo INGUAT. Preparamos durante los últimos meses toda una campaña para generar un turismo interno hacia la antigua Guatemala. Y entonces o sea, el proyecto busca que todos los antigüeños pasen por esta capacitación de este protocolo y el conocimiento de las personas, como tú lo estás mencionando, cuando vengan a Antigua, van a saber que primero es un destino seguro, ordenado y que de alguna manera tendrán que adaptarse a las especificaciones de espacios en restaurantes, de espacios en hoteles y también los espacios en área libre para poder gozarnos todos de Antigua Guatemala y con el menor riesgo posible de un contagio. Y dentro los hoteles son clave, ¿no?, en esto, ¿no? Usted lo ha mencionado, pero los hoteles son clave porque yo creo que lo que más respeto le puede generar a la gente a la hora de ir de turismo a Antigua, ¿no? ¿Dónde va a pasar? ¿Dónde va a pasar? ¿Cómo se están preparando los hoteles? Los hoteles fueron los primeros que adoptaron este protocolo. Es un protocolo que hizo el INGUAT y luego ha sido validado a través de la mesa de turismo, en el que la misma mesa, es decir, los mismos actores, se proponen acciones extras para seguridad. El día de ayer recibí de un hotel un regalo para la Municipalidad de la Antigua Guatemala de los protocolos que se están utilizando en cada uno de los hoteles. Y es toda una recreación de cuando un turista llega a la recepción a un hotel, cómo se recibe, cómo desinfecta su maleta, cómo hace su chequeo, cómo va a su dormitorio, cómo es que fue limpiado su dormitorio, cómo le cambian las sábanas, todo el protocolo, tanto de lo que está sucediendo tras bambalinas, que el huésped no lo ve, pero que está comprometida la administración de todos los hoteles, insisto, en garantizar una bioseguridad en el municipio. Y la última pregunta antes de pasar al señor Ardón, luego le invito a que se quede con nosotros porque los asistentes van a querer hacer sus propias preguntas. Ahora le escucho muy bien, pero ha habido un momento en que no le escuchábamos tan bien. Quería preguntarle, porque no sé si lo ha citado en la parte que ha habido ahí 6 interferencias, ¿tiene usted algún dato económico de estas 3 semanas? ¿Algún dato, aunque sea de alguno de los sectores, de hotelería, de restauración, algo que incite a la esperanza? ¿Ya tiene algún dato concreto que nos pueda compartir? Bueno, porcentualmente está trabajando el 40% de los negocios, pero continúa la apertura. Y también están trabajando al 50% de su capacidad, tanto de atención como de personal contratado. Los ingresos, me han dicho propietarios de hoteles, aún no les alcanza como para llegar al punto de equilibrio, pero con la apertura de este fin de semana de 1 hora adicional, con la confianza que están teniendo las personas, esperamos que este fin de semana podamos tener una mayor afluencia de visitantes y no solo eso, los antigüeños también empezamos a tener confianza de poder ir a restaurantes y compartir con ellos. Hay una conciencia dentro de la población de la antigua Guatemala de que tenemos que ayudarnos y tenemos que consumir productos locales, y esto significa pues también salir un poco más a restaurantes y sí estamos siendo recelosos de todos aquellos establecimientos que están cumpliendo la normativa al pie de la letra.
Pues muchísimas gracias, señor Del Pozo. Le pido que se quede con nosotros porque luego, como le decía, va a haber preguntas de los asistentes, que de hecho ya nos están llegando. Y ahora le quiero dar, después de agradecerle de nuevo al alcalde su intervención, quería saludar a Roberto Ardón, empresario, director ejecutivo del CACIF, que bueno, nos va a contar un poco sus sensaciones de estas semanas y bueno, también empezar por el principio, como con el alcalde, que qué le pareció la medida en tiempo y en los empresarios evidentemente estaban ya reclamando una apertura en ese dilema de combinar la salud de los ciudadanos, pero no favorecerles en algo para perjudicarles en otro. O sea, reactivar la economía, que no muramos por la economía o no muramos de la enfermedad. ¿Cómo llega esa medida? ¿Cree que llega en el momento justo? ¿Cómo cree que está a la altura suficiente? ¿Y cómo está valorando estas primeras semanas? Adelante, señor Ardón. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Señor alcalde, muy buenas tardes y gracias por la invitación para poder compartir sobre este importante tema. Yo quisiera primero y antes que nada resaltar lo que mencionaba el alcalde de la importancia de superar ese debate entre la salud y la economía, que me parece que es un debate, digamos, incorrecto cuando se trata de ver como que fueran dos elementos que compiten uno en contra del otro. Realmente es un debate claramente superado, como bien lo mencionaba el alcalde y lo mencionaba Manuel. Aquí de lo que se trata es hablar de la vida y la vida tiene un componente o una dimensión de salud y tiene una dimensión de economía. Uno no puede permanecer para siempre cerrado, ni tampoco puede permanecer sin ingresos, porque eso precisamente deteriora toda condición de salud, si uno lo ve, digamos, tanto en el corto como en el mediano plazo. Así que, dicho eso, una primera consideración sobre lo que fue la estrategia de confinamiento en Guatemala. Yo tengo que decir en esto que nadie en el mundo tenía una receta para enfrentar la pandemia. Los países desarrollados inclusive pasaron grandes dificultades en su estrategia sanitaria, en su estrategia económica, y Guatemala no fue la excepción. Pero lo que sí es cierto es que ya en la perspectiva del tiempo, cuando lo vemos ya ahora en agosto, sí que es cierto que tuvimos en el país una suerte de confinamiento severo. Fue un confinamiento que quizás puede haber sido muy pronto y ciertamente muy prolongado. De nuevo, insisto, sobre la base de ir tomando decisiones casi que con las circunstancias encima, uno podría decir que se podrían haber tomado decisiones diferentes, pero lo cierto es que sí, ese confinamiento llegó hasta el final de julio con estas características que menciono. Un confinamiento severo, un confinamiento que se anticipó y ciertamente un confinamiento prolongado. Cuando se hablaba de confinamiento había siempre un debate sobre si realmente habíamos o no cerrado. Es un tema que se ha discutido mucho por el tema de la famosa chonita. Voy a utilizar la expresión que el presidente mismo mencionó, pero hay que recordar que una buena parte de la actividad formal del país permaneció cerrada por decreto. Es cierto que hubo actividad relativamente abierta de naturaleza informal, pero la formalidad sí que permaneció cerrada por decreto y con medidas, digamos, muy severas de control, salvo aquellas que fueran actividades esenciales como las industrias de alimentos, farmacéuticos, etc. Pero es importante mencionar que ya para el 26 de julio, prácticamente una buena parte de las empresas, como ahora vamos a mencionar, habían resentido gravemente el confinamiento por decreto. El sector empresarial se fijó una estrategia desde el comienzo de la pandemia. Nosotros le hemos llamado coloquialmente la estrategia de las 4 R's, que responde a una R por cada etapa. La primera R era la etapa de rescate, porque anticipábamos ya que iban a haber muchas empresas afectadas en su capital y en su liquidez, y considerábamos que era importante abrir la discusión sobre posibles medidas de alivio. Luego podemos discutir si los mecanismos convenidos finalmente en el Congreso fueron buenos o no, pero esa era la primera tarea. La segunda era la tarea de la reapertura, porque obviamente
el confinamiento y el cierre de actividad empresarial empezaba a hacer ya mella en nuestro tejido productivo y era importante que nos abocáramos a una estrategia como sector para asegurar la reapertura, que es de lo que hablamos el día de hoy. Y luego dos etapas más, una que le hemos llamado la etapa de la reactivación. El día lunes CACIF presentó precisamente el Plan de Reactivación para el Desarrollo, el PREDES, con una serie de medidas. Y una cuarta que le hemos llamado la reimaginación, que es un poco donde queremos situar a Guatemala en el 2021. Pero hablando del tema de reapertura, concretamente, el sector empresarial trabajó una estrategia dirigida a asegurar al menos tres cosas. La primera era garantizar que todas las actividades económicas del país tuvieran preparados protocolos para poder abrir. Se trabajó muy de cerca con la industria, se trabajó muy de cerca con la construcción, con los servicios, con el turismo, para que se prepararan protocolos y cuando se tomara la decisión política de la reapertura tuviéramos ya todas las reglas de juego en cuanto a distanciamiento, en cuanto a aforo, etc. Lo segundo, que fue elemento importante de la estrategia, fue el indicador de impactos económicos, porque todo el mundo estaba hablando obviamente del nivel de contagios, pero poco se hablaba del impacto económico y laboral que el país tenía ya para finales del mes de junio. Y elaboramos un indicador que arrojó que para el 30 de junio del país estimábamos ya la pérdida de empleos y de plazas de trabajo alrededor de 103,000 y de una caída de 2,000 millones de dólares en ventas, lo cual era verdaderamente alarmante. Este indicador, de hecho, República lo ha recogido, lo ha publicado, porque es bien importante llevar la contabilidad también de lo que le sucede a nuestro tejido productivo. Y lo tercero y último fue la campaña que le llamamos la campaña de redes Estamos Listos, para también plantearle a los tomadores de decisiones que Guatemala y su sector productivo estaba listo para abrir con los retos que significaba. Así que, dicho esto, empezó este proceso de discusión de reapertura que no ha sido fácil. Hubo un acuerdo publicado por el Ministerio de Salud Pública que criticamos mucho, el acuerdo 146-2020, que establecía 5 criterios para las distintas etapas, una cosa complejísima. Apareció un primer tablero publicado que ustedes recuerdan con unos umbrales que ni siquiera las ciudades europeas los hubieran podido alcanzar para reactivar, para reabrir tan siquiera en enero del año próximo. Se discutió mucho sobre la métrica también, pero finalmente se combinó este tema de la guía de colores, que es el que conocemos el día de hoy. Y se ha hecho una clasificación en 4 colores, dependiendo de las circunstancias en las que nos encontramos, con el nivel de contagios por número de habitantes en distintos distritos o la positividad de los casos. Uno puede discutir más o menos si estos umbrales debieron haber estado en dónde, pero ya fueron publicados y la reapertura es ya, digamos, un hecho a partir del mismo 27 de julio. Quisiera comentar ahí que ya después de 3 semanas o casi 3 semanas de este proceso de reapertura, tenemos noticias interesantes. La primera, obviamente, aquella expectativa que había de que íbamos a tener a la semana un repunte terrible de casos y de mortandad, como muchos en las redes manejaron, no fue el caso. Si uno revisa las estadísticas que hoy está presentando el Ministerio de Salud Pública y la COPRECOVID, ya después de 3 semanas, en muchos de los departamentos, incluyendo el departamento de Guatemala, donde está concentrada la principal actividad económica, vamos a decirlo así, los números van a la baja. Y esto muestra algo que luego voy a comentar. Cierto es que en algunos departamentos los niveles de contagio han subido. Esto era algo que ya incluso el gobierno había anticipado, pero sí tenemos un proceso de reapertura que yo creo ha superado la prueba de las amenazas de los picos y rebrotes que se había conversado muy tempranamente. Coincido con el alcalde en que ha habido un proceso de autorregulación que yo creo que es importantísimo. Cuando uno ve el nivel de tráfico, quizás hasta el día de hoy, los volúmenes de tráfico en la ciudad, por poner un ejemplo, han sido relativamente limitados.
Esto muestra que mucha gente está siendo muy cauta. Ya voy a comentar luego, si quieren, sobre el nivel de participación de los clientes y consumidores en los negocios. Pero es cierto, hay un proceso de autorregulación que creo que vale la pena subrayar. Creo que cuando se habla de los rebrotes, que es una de las cosas que más preocupaban, se hacen comparaciones que creo que son inconvenientes, porque se habla, por ejemplo, y se citan los casos de las ciudades europeas, donde hay que recordar que ahí prácticamente el uso de la mascarilla no se hizo obligatorio, sino hasta hace unos pocos días. En nuestro caso, seguimos con las normas, digamos, de bioseguridad, que me parece muy importante, y eso ha ayudado a que los rebrotes que se anticipaban no sucedan. O el caso de la apertura del sector turismo, que Europa, estando en un mes tan turístico como el mes de agosto, decidieron abrir, y obviamente también pues podía haber un impacto si esto no se llevaba bien. ¿Qué es lo que ha sucedido dentro de los negocios? Y con eso voy cerrando este primer comentario. Quizás en algunas actividades vale la pena comentar centros comerciales. Sí hay alrededor todavía de un 25% del movimiento o tráfico normal, es decir, estamos considerablemente por debajo de la expectativa, digamos, del movimiento que teníamos pre-COVID. Obviamente hay controles de aforo, hay controles, digamos, de la cantidad de personas que circulan en un centro comercial, pero la opinión generalizada de los negocios es que incluso los aforos en los parqueos de los centros comerciales no se han llegado a llenar, ya a pesar de que hay distancias establecidas entre vehículos, lo que demuestra que todavía hay un margen importante en el semáforo en rojo para que los consumidores lleguen a los centros comerciales. Comentaba con algunos amigos de centros comerciales que hay un estimado alrededor del 15% de empresas que no abrieron en los centros comerciales, es decir, locales que están cerrados. Esto no quiere decir que haya un 15% de empresas que hayan cerrado. Probablemente algunas sí, estimaríamos probablemente una tercera parte de ese 15%. Otro 5% son empresas que están decidiendo en este momento reubicación, es decir, probablemente van a cerrar en algún lado y se van a concentrar en otros. Y una tercera parte que probablemente por razones de carácter logístico o inventarios no han abierto aún. Pero creo que es un dato que vale la pena mencionar. Y en el caso de restaurantes, también hay, digamos, obviamente limitaciones de aforo, pero muchas de ellas todavía están en el orden del 20% de lo que pudieran estar recibiendo. Así que todavía, digamos, hay un proceso lento de reactivación, pero yo lo calificaría de seguro porque prácticamente en estas dos actividades económicas, a manera de ejemplo, los estándares y protocolos de seguridad se han seguido muy al pie de la letra y creo que son verdaderamente ejemplares. Así que yo me quedaría un poco comentando, igualmente como el alcalde, que estamos en un proceso de reapertura. Necesitamos todos los ciudadanos hacer esfuerzos para que vayamos moviéndonos en el tablero y vayamos teniendo mejores condiciones de reapertura y menores restricciones, pero eso significa que tenemos que librar la batalla de que los indicadores cada vez vayan mejorando considerablemente. Así que yo me quedaría, Manuel, en esta primera reacción, tratando de haber abarcado lo que han sido estos 4 meses y cuál ha sido la estrategia que el sector privado ha seguido al respecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en común sacamos como positivo que hay reactivación, a lo mejor no a los niveles que nos gustaría, pero evidentemente la apertura ha traído una reactivación de la economía y al final eso es lo que se pretendía, ¿no? Con esa presión, y eso lo debemos considerar una buena noticia. Ya tengo algunas preguntas de la gente. Para el alcalde me preguntan ¿cuál cree que son los beneficios concretos que tendría Antigua si recibe la certificación? Bueno, el primero que vamos a tener es que esto a nivel mundial, estamos en una competencia con todas las ciudades patrimonio como es Antigua Guatemala. Y en esa línea, los estudios que tenemos han demarcado que la gente que viene a Antigua Guatemala es un 40% arriba de 60 años y el restante se maneja entre 20 a los 40 años.
Entonces, es importante que las personas no poder perder todo el sector de personas mayores de 60 años, que también el estudio nos demostró que son las últimas que van a empezar a viajar. Es importante que cuando ellas finalmente decidan puedan considerar que Antigua Guatemala es un destino seguro, por eso la comunicación y lo que vamos a hacer de divulgación sobre el tema de los protocolos de bioseguridad que estamos implementando, y esto va de la mano con un proyecto municipal que estoy trabajando también con iniciativa privada de hacer de Antigua Guatemala el lugar más seguro en todo sentido. Y aquí sería el tema de bioseguridad, pero también una seguridad ciudadana. A mediados del próximo mes, mediados del mes de septiembre, estaremos habilitando ya el primer programa conjunto que estamos haciendo, insisto, con iniciativa privada, de 172 cámaras ubicadas estratégicamente en el casco de la Antigua Guatemala, con un centro de monitoreo que no hay otro hasta este momento en el país. Las cámaras son de última generación, muchas de ellas con lectoras de rostros, lectoras de placas también, y los programas de inteligencia artificial que van a tener, pues nos van a ayudar a contribuir a que el destino sea completamente seguro. Por supuesto, eso es parte de la ayuda, pero poder tener, insisto, una certificación en el que la comunidad antigüeña, no solo la parte económica, sino la población en general, se sume a ellos, a respetar los protocolos. Esto, como lo decía bien Roberto, hay una aceptación y un seguimiento pleno de las normativas que se están dando, porque estamos conscientes de que solo de esa manera se va a dar la apertura total. Y segundo, ya hay una conciencia que efectivamente el virus sí mata. Si te enfermas, tienes un riesgo de poder perder la vida, y hoy queremos salir adelante y tampoco queremos seguir enfermándonos. Entonces, por esa parte es que vemos necesario una certificación de destino seguro de la Asociación Mundial de Turismo. Ya que he hablado de seguridad, me preguntaban, había una pregunta aquí que decía que si había habido algún incremento de la delincuencia producto del poco movimiento, del poco flujo en las calles. ¿Eso, ha habido algún dato en ese sentido? Fíjate que no. Empezó hace aproximadamente un mes, o sea, a principios de julio, sí empezó a verse cierto movimiento de ciertos grupos de personas, no del municipio, pero tenemos un proyecto de fuerzas combinadas, y entonces se pudo combatir esa parte. Tuvimos 3 hechos delictivos por las cámaras que ya están funcionando, es decir, no van a funcionar todas, es decir, no vamos a poner a funcionar hasta que todo el programa listo, sino pudimos darle seguimiento a varios de los atracadores, y 2 responsables de estos casos ya fueron apresados por Policía Nacional y con una investigación clara de parte del Ministerio Público. Así que sí, el temor era muy grande. Conforme pase el tiempo y el hambre apriete, vamos a tener más problemas de inseguridad, pero creo que, insisto, en este momento la apertura viene a ser un espacio de quitar esa presión que se estaba sintiendo sobre la ciudad. Está para Roberto, yo creo. Hay alguien que pregunta y se preocupa por la fecha de apertura de las fronteras terrestres y el aeropuerto de Guatemala, ¿no? ¿Cómo ve ese hecho para la economía, ¿no? Porque eso también es una cosa que paraliza, ¿no? Sí, a ver, sobre el tema del aeropuerto, es evidente que ha habido una postergación repetida de las fechas de apertura anunciadas. Parecía ser al principio que las fechas anunciadas por Aeronáutica iban marcando la tarea de la reapertura, porque fueron las primeras fechas que se mencionaron cuando una circular hablaba de mediados de julio. Pero cada vez, digamos, esta fecha se ha ido ocurriendo, y hoy las autoridades todavía no terminan de dar el detalle de cuándo va a ser oficialmente la reapertura.
Hay una preocupación vinculada a un sector que es verdaderamente estratégico en el país, que es el sector turismo, del que habla el alcalde. Obviamente va a pasar todavía algún tiempo en el que se vuelvan a estructurar las cadenas del turismo internacional. Por muchas razones. Estamos hablando de que la actividad aérea es una actividad, digamos, compleja de administrar. Esto no va a ser tan sencillo como simplemente recuperar el parque de vuelos comerciales y turísticos de un día para otro. Así que yo todavía veo que por ese lado vamos a tener algunas fechas que se van a continuar corriendo, y eso con las implicaciones que pueda tener obviamente para el turismo en el país. Yo quisiera verlo como parte de la propuesta de reactivación económica que hemos presentado, voltear a ver como guatemaltecos a nuestro turismo interno, al turismo local. Y es ahí donde en este momento debe centrarse en una primera estrategia para que podamos comprar local, podamos contratar local y podamos viajar local. Mientras, digamos, se estabiliza todavía todo el sistema del turismo internacional, que como lo repito, no veo yo todavía alguna fecha a la vecindad. Así que sí, no tenemos todavía una fecha. La apertura de fronteras terrestres tampoco se ha anunciado. Es una de las medidas que todavía siguen siendo muy estrictas. Se entiende porque, digamos, esto podría generar también un disparo en los niveles de contagio importantes. Sin embargo, vamos a ver cómo evalúan y cómo evolucionan, perdón, los indicadores en los distintos departamentos para que esto permita abrir la discusión de la necesidad de hacer una apertura de puertos, aeropuertos y fronteras lo más pronto posible. Esta yo creo que para ti, Roberto, también dice que si considera que los siguientes próximos 4 meses, septiembre y diciembre, son suficientes para minimizar el impacto que dejaron los más de 130 días de confinamiento, ¿no? Es bastante difícil. Yo creo que sí. La primera tarea era evitar que continuáramos con la sangría de plazas de trabajo perdidas y de empresas en el cementerio. Y creo que el proceso de reapertura ha ayudado de alguna manera a mitigar que continuáramos perdiendo este tema. Y nosotros sabíamos incluso en uno de los indicadores identificado que si continuábamos con las medidas de confinamiento tal cual estaban, se estaban perdiendo alrededor de 1.500 plazas de trabajo diarias. Eso es verdaderamente preocupante. Pero dicho eso, creo que en este momento hay un proceso paulatino, lento de recuperación. Lo segundo que quisiera compartir con ustedes es que en el mes de julio, a pesar de los pronósticos negativos que habían, hubo un incremento significativo en el volumen de remesas. Cuando uno analiza el comportamiento de las remesas, incluso el mes de julio ha sido uno de los mejores meses en la historia, lo cual también trae buenas noticias porque hay un efecto de solidaridad y, digamos, para las familias de pocos ingresos, esto es una ayuda muy importante. Lo tercero es, obviamente, el segundo semestre es clave porque tenemos la proximidad de las fiestas y las fiestas es, por supuesto, un activador importantísimo de la economía. Yo espero que ya para el mes de septiembre podamos haber movido el color de los principales departamentos a naranja, lo cual permitiría una mayor actividad y menos restricción. Así que eso también puede ayudar. Y lo cuarto y último es el tema del plazo. De hecho, el caso del departamento de Guatemala, quería comentarlo brevemente para quienes todavía piensan que estamos lejos. No es el caso. Cuando uno analiza, por ejemplo, el número de casos positivos en Guatemala respecto a las pruebas que se hacen, estamos relativamente cerca de conseguir el umbral naranja. Y ese es el criterio que ha fijado el gobierno. Así que hay que trabajar en este tema. Y lo cuarto es el plan de reactivación económica, porque hay medidas que deben tomarse ya por la legislatura que ha empezado ahorita, como el tema del trabajo a tiempo parcial, como el tema de la derogación del impuesto de solidaridad que ha causado un grave daño adicional al patrimonio de las empresas. Todo ese conjunto de medidas que he mencionado, estas 4 pueden ayudar a que en el segundo semestre vayamos recuperando algo. Ahora,
Yo no creo que vamos a estar en diciembre en los niveles en los que veníamos, ni mucho menos. Pero sí creo que vamos a empezar a caminar en el sendero correcto. Y concluyo con esto. Las expectativas de crecimiento del Banco de Guatemala para el año 2021 son interesantes. Estamos hablando de una recuperación en V. Así que si había quien pensaba que en el 2021 íbamos a estar condenados a la depresión económica, y pues los técnicos mismos del banco nos han dicho que no es así. Así que yo creo que hay razones para estar optimistas, pero ciertamente hay que ser cautos y hay que trabajar para la recuperación económica. Perfecto. Gracias Roberto, vuelvo de nuevo al alcalde. Alguien pregunta que cuántos empleos se están generando, no sé si, bueno, habrá también destrucción, pero bueno, la pregunta concreta es ¿cuántos empleos se generan con la reactivación del municipio? ¿No? ¿Tiene algún dato en ese sentido? Sí, alcalde, está con el micrófono apagado. Decía que los datos de pérdida de empleo cuando en el proceso de estos 4 meses ha sido arriba de los 2.800. Y les hice comentario de que recién estamos recuperando un 40% de esa cantidad de empleos. Todo el agente de turismo receptivo, los guías de turismo, el transporte de turismo, el mercado y todo el sector de tema de artesanías sigue completamente cerrado con unas ventas muy esporádicas que no puede llamarse que exista una reactivación. Esta apertura genera una nueva dinámica, genera esperanzas. La gente que estaba por decidir si cerraba o no cerraba su negocio, hoy tiene una nueva expectativa, tiene fuerzas para seguir adelante y creo que esto es productivo. La estrategia que trabajamos conjuntamente con el INGUAT y con la Mesa de Turismo y la Municipalidad es a preparar Antigua Guatemala, que yo les puedo decir, Antigua también está lista para la recepción del turismo. Y toda la estrategia de divulgación y de comunicación, efectivamente, para el resto de este año, es al turismo nacional, captar el turismo nacional. Una encuesta que se realizó de parte del Instituto Guatemalteco de Turismo menciona que el 27% de los antigüeños el primer visitarán cuando se empiece a dar la apertura o se termine de dar es Antigua Guatemala. Y es apertura de fronteras tanto con México como con El Salvador, donde tenemos una buena cantidad de visitantes, especialmente de los hermanos salvadoreños. Sé por una plática que tuve con mi amigo Maynor Cordón, director de INGUAT, que hay toda una buena intención de aperturar aeropuertos para vuelos domésticos a partir del 1 de septiembre y estar preparados para cuando empiecen los otros países también a aperturar destinos, porque al final no es una decisión unilateral del país a abrir el aeropuerto. Depende también de que las líneas aéreas empiecen a operar o los porcentajes en que van a operar para que podamos tener visitantes ya en el país. Pero creo que esta fecha de septiembre, si se cumple, va, insisto, a reactivar otro sector y vamos a poder seguir en ese paso de recuperación. Yo también creo que este segundo semestre va a ser muy bueno, especialmente los últimos meses del año. Y aquí, insisto, hemos reactivado el destino, hemos generado nuevos espacios, una multiplicidad de actividades que tenemos preparadas para cuando estemos ya en un amarillo o verde, para que todos vengan a Antigua Guatemala y se la gocen como se la merecen. Ojalá sea así cuanto antes. Ya que estamos hablando de empleo, tenía otra pregunta sobre empleo. Roberto, ¿cómo crees que preguntan cuántos empleos se están recuperando? Pero lo enlazo con otra pregunta, ¿y en qué sectores se va a poder recuperar más rápidamente estos empleos, ¿no? Porque yo creo que esto también va a trastocar un poco
la economía y bueno, habrá nuevos empleos, nuevas profesiones, habrá otras que queden a lo mejor más obsoletas o que haya unos cambios en la sociedad bueno, ¿por dónde va a ir esa recuperación de empleo en números y en qué sectores piensas que pueden ir? Sí, yo pienso que, digamos, la primera tarea era evitar que continuáramos perdiendo el parque productivo. Esa era una conclusión importante. Ahora bien, muchas de las actividades que eran generadoras masivas de empleo han comenzado a recuperar terreno. Pongo aquí los ejemplos de las industrias no esenciales, industria, por ejemplo, como del calzado, que es muy importante en el país, la industria de la construcción, que ya empezamos a ver también un proceso de recuperación y que estaba prácticamente parada hasta el mes de julio. Ahí hay dos sectores que yo creo que son fundamentales. Se está haciendo una estrategia como país para tratar de reposicionar a Guatemala en este nuevo contexto de la economía global. Y eso significa aprovechar oportunidades donde se están moviendo de país. Hay temas como, por ejemplo, los productos médicos o de higiene personal, donde Guatemala tiene una enorme capacidad de producción, productos textiles o de cuero. También es un tema que es bien importante, las manufacturas de madera. Son productos que hoy hay un proceso de recolocación de las cadenas de suministro en el mundo y si nosotros podemos aprovechar esta oportunidad bien agresivamente, ahí vamos a tener sectores que van a tener una enorme cantidad de contratos y de movimiento económico. Así que yo pondría mis ojos en estas actividades que se están recolocando de los mercados asiáticos a otros destinos y donde Guatemala tiene una capacidad productiva significativa. Ya he mencionado aquí 4 sectores. Y esperaría, por la estructura, digamos, de muy horizontal que tiene esa actividad, que el turismo pueda ir recuperando también empleo hoy que estaba prácticamente en una condición de cierre total. Así que vamos a ir viendo que van reabriendo las actividades turísticas, por supuesto, con algunas limitaciones, pero también habrá una recuperación sentida en este sector en la medida en la que trabajemos estrategias como las que se han mencionado el día de hoy. Quería acabar con una pregunta para los dos, porque por un lado me insisten en cómo desde el Ayuntamiento de Antigua se va a controlar que hoteles, restaurantes, etcétera, cumplan las medidas de la seguridad. Más allá de que la otra pregunta me dice que cómo vemos la opinión de Yamatei, el presidente, que dice que más o menos él analiza que los contagios están en manos de la población y es problema de la gente, ¿no? O sea, primero para el alcalde, ¿qué mecanismos va a habilitar para poder controlar y si hay que dejarlo todo en manos de la responsabilidad de la gente? ¿Cómo es ese equilibrio? Sí, el señor del Pozo está en silencio. Les decía que, como hacía referencia, que con esta mesa de turismo, la búsqueda de una aceptación de un protocolo, de una aceptación general de los participantes, eso ya es un gran paso. Pero entre las propuestas que se mencionan ahí, hay una suerte de consejo consultivo, de denuncia dentro de los mismos actividades empresariales. O sea, en ley es el Ministerio de Salud que debe revisar que los protocolos se deban de cumplir. Les daremos todo el apoyo a través de nuestros juzgados municipales para que puedan hacer las visitas respectivas a los establecimientos. Pero más allá de eso, y esto es lo importante que quiero resaltar, que hay una conciencia de los empresarios locales a que todos tienen que respetar los protocolos porque una mala prensa, una mala información, una mala noticia de alguien que no esté respetando algún contagio en un lugar por el irrespeto o la no observancia de estos protocolos puede dañar todo el destino y no queremos. O sea, estamos, como decía bien Roberto, haciendo caso absolutamente de todo
porque esto nos va a llevar rápidamente a cambiar de color, pero por sobre todo a que se sepa que hay una conciencia de trabajo al mismo. Así que al final es una responsabilidad compartida, población, y en la parte de ley estará el Ministerio de Salud conjuntamente con el Juzgado de Asuntos Municipales. Yo sobre este particular, Manuel, primero creo entender que en el muy particular, digamos, estilo comunicativo del presidente, no se está diciendo que él se esté desentendiendo de sus responsabilidades públicas. No lo ha dicho así, y creo que tampoco lo va a hacer. Él es un médico, y como médico que es, sabe perfectamente bien el desafío que representa tener un sistema de salud pública que tenga la capacidad de responder a los retos que está planteando la pandemia. Lo que sí creo que estaba detrás del presidente es que no hay que perder de vista que hay una responsabilidad ciudadana, y esa responsabilidad ciudadana tiene que ver con nuestros hábitos y nuestro comportamiento, no solamente en cuanto a las medidas de higiene personales y el uso de la mascarilla y la toma de distanciamiento, sino también en que no abusemos o no perdamos de vista la necesidad de que cuando vayamos a espacios públicos entendamos la necesidad de respetar los protocolos que se están aplicando. Yo creo que es muy importante, hoy comentaba con un amigo de centros comerciales, que las personas han sido muy anuentes a que se les apliquen las disposiciones de los protocolos, están colaborando. Lo que es más, exigen, digamos, que las normas estén presentes y que se respeten. Yo creo que es a eso a lo que se refiere el presidente de la República, porque si el día de mañana relajamos nuestras medidas de seguridad, seguramente los números se van a disparar. Así que yo creo que es no perder de vista que hay una responsabilidad que nos toca a todos, empresarios, trabajadores, clientes y consumidores, de mantener las medidas de bioseguridad para protegernos a nosotros y a nuestras familias. Bueno, yo ahora quería terminar, es así que prometo es la última pregunta, y quiero terminar con su respuesta al título del webinar. ¿Está funcionando la apertura? Para que ambos me den un sí o un no y una pequeña explicación. Espero que sea así, pero espero a su respuesta. Señor Ardón, ¿está funcionando la apertura y por qué? Yo creo que para contestar esa pregunta hay que ver datos. El primer dato es, tenemos un escenario dantesco como el que se había anticipado. En términos de salud no lo tenemos. Y creo que ha habido, por las razones que hemos comentado hoy, de autorregulación, de protocolos y demás, digamos, un nivel de contagio controlado en el país. Y segundo, la actividad económica está empezando a flexionar sus músculos. Todavía no a los niveles que puede, porque hemos dicho que obviamente hay cierta cautela y prudencia, pero empieza a activarse. Y el ejemplo de la Antigua, por ejemplo, que menciona el alcalde, es interesante. Así que yo diría que la reapertura va lenta, va segura, y tenemos que continuar en esa dirección. Gracias. Alcalde, ¿está funcionando la apertura? Sin duda, sin duda. Especialmente en Antigua Guatemala, que insisto, 80% de la actividad económica, turismo, está funcionando. Está generándose ya negocios, Airbnb, hoteles, y lo único que estará por completar toda esta actividad para la apertura son las actividades públicas de uso en espacio abierto para que podamos tener completamente el destino abierto. Pero por otro lado, acá hemos empujado mucho el tema de las licencias de construcción, así que un 14% que también es la actividad económica del municipio viene sobre el tema de construcción, se está activando. Hemos agilizado muchas de las licencias de construcción en el ayuntamiento y también en el Consejo de Protección que presido. Así que vamos por buen camino. Falta, por supuesto, pero esta es una apertura. Y lo que decía Roberto es muy, muy, muy positivo, es que no ha existido ese rebote, ese incremento desmedido de contagios
Y insisto, eso ha sido también más que todo por el respeto que ha hecho cada una de las personas, por lo menos en su mayoría, los que nos están visitando, tanto como los que estamos atendiendo a los visitantes. Bueno, pues muchísimas gracias. Animamos a toda nuestra audiencia que visite Antigua y que ponga en sus próximos objetivos viajar por el país y disfrutar del país, y en el caso de Antigua pues siempre sabemos que es un éxito seguro. Así que muchas gracias, alcalde Víctor Hugo del Pozo, por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Roberto Ardón, Mucho por gusto. todos los datos que has compartido. Muchas gracias. Y gracias, espero que próximamente podamos conversar y seguir conversando sobre buenas noticias, que estos datos sean cada vez un poquito mejores. Y gracias de nuevo a nuestros patrocinadores, Cementos Progreso, Ferco y Banco Industrial, y a toda la audiencia que nos ha seguido, pues muchas gracias y nos vemos el jueves que viene. Así que nada, que pasen una buena noche, una buena tarde y una buena noche. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Víctor Hugo. Un gusto saludarte. Gracias. Saludos, igualmente, Roberto, cuídate. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Bye. Hasta luego. Adiós.